Hola a todos y bienvenidos a una nueva parte, a un nuevo apartado, digamos, de los capítulos de tu cuarto de hora, tus 15 minutos. Como es el primero, voy a explicaros en qué consiste este. Consiste básicamente en que a lo largo de toda vuestra trayectoria en esta segunda vuelta, yo os vaya dando pequeñas pinceladas, una por semana va a ser lo que nos ocupe este capítulo concretamente, Dime por qué, os vaya dando pequeñas pinceladas de cosas que yo creo que pueden ser interesantes para la fisiopatología, que puede ser interesante comprender y que a raíz de esa comprensión nos va a hacer que sea mucho menos necesario echar mano de la memoria y por lo tanto algo parecido a lo que habéis trabajado, los que habéis trabajado con el módulo de bases, algo parecido a eso, vamos a hacerlo en pequeñas dosis, en fracciones muy pequeñitas, en donde yo voy a contaros cosas que pueden serviros para esa explicación fisiopatológica y a partir de ahí vosotros vais a ir acumulando herramientas. Estos vídeos de cuarto de hora, ninguno de ellos tiene relación exactamente con la asignatura que estáis trabajando. Puede coincidir que un día sí, pero normalmente no tendrá relación con la asignatura que estáis trabajando. Por lo tanto, son para que haya momentos en el día en donde dejes de tener el focus solo en la asignatura que estás trabajando, para que puedas también ir empezando a hacer esa relación con otras materias que puede ser también interesante y que sobre todo puede conseguir despejarte un poco y enfocar de nuevo tu concentración, tu capacidad, tu esfuerzo diario, para que no sea todo monótono, no sea todo rutinario. Creo que puede ser muy interesante. Entonces vamos a empezar con el movimiento se demuestra andando. Voy a hablaros de algo sobre nefro, concretamente voy a hablaros del tema del sodio, el potasio, y lo que voy a hacer va a ser responder preguntas concretas. Una pregunta concreta: ¿por qué en las hiperlipemias hay una pseudohiponatremia? Pues bien, os lo voy a comentar con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un recipiente con 1 litro de agua y ese recipiente lo tengo lleno con 1 litro de agua. Está rebosando hasta arriba. Todo lleno, ¿vale? 1 litro. Esto es simplemente para que comprendáis por qué en las hiperlipemias puede existir esa pseudohiponatremia, pero por qué en general en las hiperlipemias casi cualquier determinación de laboratorio nos pasa, por ejemplo, en un problema importante con la amilasa a la hora de diagnosticar antes con alguien con una presunta pancreatitis aguda. ¿Por qué las determinaciones de laboratorio salen más bajas de lo normal? Pues nos tenemos que imaginar esta situación. Yo tengo un recipiente lleno con 1 litro de agua. Eso lo podíamos asimilar a lo que hay contenido en 1 litro de sangre, ¿no? Bien, pues bien, si yo pongo en ese recipiente, echo ahora una pelota de tenis, la cabra tira al monte, que se dice goes to the mountain, y por eso os pongo la pelota de tenis. Si yo introduzco a pelotita de tenis en el recipiente, ¿qué sucederá? Si yo meto una pelota en un recipiente de 1 litro que está lleno de agua hasta arriba, se produce lo que se llama el fenómeno del desparramismo. ¿Qué significa qué? Pues que hay una parte del agua, efectivamente, la pelota entrará dentro del recipiente y hay una parte del agua que se me saldrá fuera. Bien, ahora supongamos que en este litro de agua yo tenía, dentro de él, yo tenía 140 partículas de sodio. Yo tenía dentro de ese litro de agua 140 partículas de sodio. Al meter la pelota de tenis dentro del recipiente del litro de agua, ¿qué pasará? Pues que ahora se ha salido una parte del agua y se ha salido una parte del sodio. Y por lo tanto, ahora tendré que dentro del recipiente, en lugar de 140 de sodio, a lo mejor tengo 120. ¿Entendéis esto? Al meter la pelota se ha producido una salida de agua, yo ahora tengo agua fuera del recipiente, una parte de agua, y en ese agua que se ha salido fuera del recipiente iba una parte del sodio que estaba metido dentro. Y por lo tanto ahora, en vez de 140 de sodio dentro del recipiente, tengo 120 de sodio. Eso es lo que se llama una pseudohiponatremia, y la pelotita de tenis representa los kilomicrones o las lipoproteínas que cuando están en exceso ocupan volumen
del espacio intravascular y por lo tanto lo que yo mido como que es la cantidad de sodio que hay por litro de plasma, realmente no lo estoy midiendo por litro de agua, sino que en ese plasma hay una parte que ocupa un volumen y que hace que realmente aquí ya no haya un litro de agua, hay menos de ese litro de agua. ¿Entendéis? Ese es el fundamento de la pseudohiponatremia. Por lo tanto, tengo como consecuencia que cuando yo tenga un paciente con hiponatremia, primero debería descartar algunas causas que me dicen que esa hiponatremia no es verdadera. ¿Cuáles son estas causas? A ver, si yo tengo una hiponatremia, eso normalmente debería llevar, si es una hiponatremia verdadera, una disminución de la osmolaridad plasmática. Porque la osmolaridad plasmática se mide fundamentalmente calculando el sodio por 2. Más la glucosa partido por 18 y contando algo también la urea. Pero lo básico, el determinante fundamental de la osmolaridad plasmática es el sodio. Por lo tanto, si hay poco sodio, debería haber poca osmolaridad. ¿En qué situaciones ante una hiponatremia yo me encuentro que la osmolaridad no está disminuida realmente? Pues esta sería una de ellas, una situación en la que haya una hiperlipoproteinemia. ¿En qué otra situación pudiera pasar? Hay otra situación distinta que puede provocar también esto, que es simplemente cuando... Voy a borrar todo esto. Bueno, cojo el borrador mejor. La otra situación en la que se puede explicar esto es cuando en ese vaso, en ese recipiente con 1 litro de agua, yo tenga sustancias en exceso, como puede ser por ejemplo la glucosa, como puede ser por ejemplo el manitol, que hacen que entre más agua dentro del vaso, que entre más agua dentro del compartimento intravascular, y por lo tanto al entrar más agua dentro del compartimento intravascular, pues voy a ver efectivamente que la concentración de sodio, por ejemplo, resulta disminuida. Lo que pasa es que en estas situaciones la osmolaridad plasmática inicialmente puede estar aumentando y la entrada de agua luego es lo que intenta compensar ese aumento de la osmolaridad plasmática, por ejemplo en situaciones de una gran hiperglucemia. O sea, cuando la glucemia aumenta mucho, intenta entrar agua dentro del vaso para compensar y por lo tanto las cifras de sodio pueden disminuir algo. ¿Sí? Esas serían las dos situaciones fundamentales en las que yo puedo tener una hiponatremia pero la osmolaridad plasmática no está disminuida. Bien, vale, esa es una pregunta que hemos respondido. Ahora ya por el mismo precio, ya que estamos en ello, voy a responderos a alguna otra pregunta que tiene que ver con el sodio y con el potasio para que ya nos salga en el mismo viaje, digamos, de esta explicación de este vídeo, nos comprendamos unas cuantas cosas más. Por ejemplo, una pregunta que suelen hacer, segunda pregunta sería, ¿por qué en situaciones que son relativamente parecidas, una de ellas condicionan una hiponatremia y otras de ellas condicionan una hipernatremia? Os explico. Cuando a mí me hablan de una hiponatremia, me dicen que una de las causas pueden ser las pérdidas de sodio por orina. Y eso, por ejemplo, puede suceder en la cetoacidosis diabética. Entre las pérdidas de sodio por orina, que puede haber muchas, una de ellas, por ejemplo, es el tratamiento con diuréticos y otra de ellas, por ejemplo, es los déficits mineral corticoideos. Otra de las que me dicen que pueden provocarme pérdida de sodio por orina es la cetoacidosis diabética. Y esta sería una causa de hiponatremia. Sin embargo, cuando me hablan de las causas que producen hipernatremia, me dicen que una de las posibles causas de hipernatremia con disminución del volumen extracelular es que haya aumento de las pérdidas por orina y entre ellas de sodio. Y ahí me hablan de la diabetes también, pero me hablan del coma hiperosmolar no cetósico, del coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Y en esta me dice que hay tendencia más bien a la hipernatremia. Situaciones que te pueden poner en un problema si las piensas y dices, aquí hay una contradicción y por lo tanto hasta que no la comprenda no puedo pasar al tema siguiente. Eso te hace a lo mejor perder media hora, perder 45 minutos pensándolo. Esto es simplemente porque aquí se menciona que una cetoacidosis diabética y aquí mencionamos en la primera letra el coma. Paciente con pérdida de conciencia como consecuencia de la deshidratación, de la hiperglucemia y de todo el contexto de estas personas que tienen esa descompensación metabólica aguda. Y en eso es donde quería yo incidir ahora, porque
las causas que pueden producir hipernatremia, sean con pérdida, sean con volumen extracelular relativamente normal, o sea con hipervolemia, suele coincidir que son causas que producen un deterioro de la conciencia del paciente, o bien que se dan en pacientes con una cierta edad en la que es más fácil que se pueda producir hipernatremia porque no son capaces de reponer el volumen que están perdiendo. Me explico. Una de las causas fundamentales para desarrollar hipernatremia clínicamente manifiesta es tener un deterioro de la conciencia o no tener acceso al agua. ¿Por qué? Porque si uno tiene una hipernatremia, si uno le empieza a subir el sodio en sangre y le empieza a subir la osmolaridad, uno de los mecanismos primeros que se ponen en marcha es el de la sed. Y por lo tanto el paciente bebe mucho y como bebe mucho pues ya no tiene hipernatremia, compensa ese trastorno. Pero si el paciente tiene un deterioro de la conciencia es cuando se puede producir una hipernatremia clínicamente manifiesta. Por eso quiero que sepáis interpretar el algoritmo diagnóstico de la hipernatremia como que muchas de las causas que te producen esa hipernatremia pasan por tener un deterioro de la conciencia. Por ejemplo, me hablan de la diarrea como una causa de hiponatremia y me hablan de la diarrea en lactantes como una de las causas de hipernatremia. Se ve evidentemente que en lactantes pues ellos no tienen la capacidad para responder a todas las necesidades de su osmostato, de su centro regulador de la sed, y por lo tanto pueden tener más tendencia a desarrollar esa hipernatremia. ¿Sí? Vale. Tercera pregunta, y ya con esto terminamos esta parte de hoy, porque estamos justamente en el tiempo para terminar. Borro. La tercera pregunta sería: ¿por qué los pacientes que tienen hiponatremia con aumento del volumen extracelular tienen edemas y los pacientes que tienen hipernatremia con aumento del volumen extracelular no tienen edemas? Cuento, dentro del algoritmo diagnóstico, en la hiponatremia y en la hipernatremia, yo tengo situaciones que tienen un aumento del volumen extracelular, y en la hiponatremia digo que esos son cuadros que tienen edemas. ¿Cuáles son las causas que producen hiponatremia con aumento del volumen extracelular? Pues todas las causas que pueden cursar con edemas generalizados. ¿Cuáles son esas? Insuficiencia renal, aguda o crónica, o cuadros que pueden condicionar una insuficiencia renal prerrenal, como son la insuficiencia cardíaca, la cirrosis o el síndrome nefrótico. Todas esas son causas que cursan con edemas y por lo tanto están incluidas aquí. La secreción de ADH, la retención de agua como consecuencia de esa pérdida del volumen, de esa salida del volumen al espacio extracelular, eso hace que tengan una mayor tendencia a la hiponatremia. De hecho, la hiponatremia, por ejemplo, ya sabéis que en pacientes con insuficiencia cardíaca pues puede ser un signo de mal pronóstico. Bien, pues ¿por qué entonces hay situaciones con hipernatremia, con tendencia a la hipernatremia y con aumento del volumen extracelular, y sin embargo estas no tienen edemas? Pues porque eso es lo característico del exceso de mineralocorticoides. Ojo, el exceso de mineralocorticoides no suele producir hipernatremia, pero puede tener tendencia a producir hipernatremia si el paciente no repone lo suficiente. O sea, no suele producirla, pero da tendencia a presentar hipernatremia si el paciente no bebe suficiente agua. ¿Por qué? Pues porque efectivamente en el exceso mineralocorticoideo lo que se hace es retener básicamente sodio, pero ya sabéis que la respuesta del túbulo renal a los mineralocorticoides, a la aldosterona, tiene un techo a partir del cual ya no sigue funcionando más. Tiene un techo que es suficiente para retener líquido, para aumentar el volumen extracelular, pero no es suficiente, ese techo no es una ganancia infinita, no es suficiente el efecto extra de los mineralocorticoides como para producir ni edemas ni una hipernatremia muy clara. Simplemente hay tendencia a que si no bebe uno, pues entonces es cuando puede producirla, ¿vale? Entonces la diferencia principal es que las causas que producen hipernatremia con hipervolemia, donde sí se puede ver esa hipervolemia representada como una hipertensión arterial volumen dependiente, sin embargo no dan el suficiente aumento de la retención de sodio como para producir edemas clínicamente manifiestos, y en circunstancias normales no tampoco para presentar hipernatremia, porque para eso tendría que existir algún deterioro, algún tipo de deterioro de la conciencia o no acceso al agua
como puede pasar pues, en gente que está en condiciones sociosanitarias muy malas, en zonas con poco acceso a todos los recursos y entre ellos al agua potable, o lo que se ha descrito típicamente en náufragos en una isla y tal. ¿Sí? ¿Vale? O sea que esto es lo que explica esta diferencia, que veáis que cuando se hablan del sodio con aumento del volumen extracelular, la hiponatremia tiene edemas y la hipernatremia, sin embargo, pues no suele tenerla, como estas situaciones que hemos contado. Bien, bueno, pues con esto algunos conceptos sobre el sodio en este primer vídeo del cuarto de hora sobre explicaciones fisiopatológicas. Cada semana tendremos una pincelada, intentaré que cada semana sea de una asignatura distinta y nos plantearemos preguntas. Incluso si queréis seguir formulando preguntas y si queréis plantear otras desde el punto de vista fisiopatológico, ¿por qué pasa esto? Me la podéis escribir al correo de coaching co.achin@grupocto.com, ¿vale? Venga, hasta la próxima.